Questo è un luogo che genera dialogo, qualcuno che si impegna, che si batte, che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo proporre con la propria vita esiste anche grazie a te. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro que se titula Invertir en el talento de cada persona. Yo soy Mattia Ferraresi, un periodista del periódico Mañana. Estoy muy contento por estar aquí hoy porque es un encuentro bastante raro, porque contiene una anomalía, porque hablando de muchos temas, como por ejemplo el tema de la discapacidad, se habla en dos registros distintos que nunca se encuentran. Por un lado la política, las instituciones, y por otro la dimensión del cuento y del testimonio de quien vive esta experiencia de vida. Es anómalo porque en ese escenario vemos las dos cosas juntas y vamos a dialogar juntos. Y yo espero en el espíritu del meeting. Hemos dicho que la discapacidad no es un límite a superar, sino un pilar sobre el cual construir comunidades auténticas. Para darse cuenta de ello, sin embargo, se necesita un cambio radical de perspectiva. Me gusta la idea de las comunidades auténticas y del cambio de mirada, de perspectiva. Vamos a hablar de eso de formas distintas. Lo que he propuesto a mis huéspedes y a ustedes es un diálogo. Les voy a presentar los huéspedes. A mi izquierda hay Alessandra Locatelli, la ministra de Discapacidad. En el escenario más lejanos de mí hay Laura Lucchini y Amerigo Basso, que son los padres de Sami Basso. Vamos a hacer un aplauso. Muchos de ustedes conocen a Sami Basso, pero incluso quien no le conoce, esta es la ocasión para conocerle y para contar su historia. Incluso para quien lo conoció solo de forma superficial y para profundizar esta historia. A mí me gustaría empezando hablando con el ministro, que tiene un video que ahora vamos a ver como contribución de introducción a mi primera pregunta, que empiezo a adelantar, y luego el video nos va a ayudar a entrar aún más en esta dimensión. La ministra habla mucho de la necesidad de un cambio de enfoque, un cambio lingüístico, incluso de mentalidad, cuando se habla de discapacidad, pero que diría un cambio más profundo de concepción. Quiero hacerles ver esta contribución video de la ministra y invito a la ministra a comentarlo, porque bueno, es un video con la música, pero comentándolo puede ayudarnos a dirigirse en lo que nos está contando. Y le doy la palabra ahora. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Pensaba que el video se hiciera ver ahora.
quiero agradecer a los organizadores del meeting y a todos ustedes que están aquí hoy. Para mí es una gran ocasión poder conocer a los padres de Sami con una historia muy importante que contar, que creo puede ser una ocasión para compartir su historia todos juntos, pero es una ocasión también para reflexionar y para salir de aquí y hablar no solo entre nosotros del tema de la inclusión, de la discapacidad, de los valores de cada persona, sino para decírselo a todos los demás que están allí fuera. Ahora en el vídeo vamos a ver un evento extraordinario, lo del G7, que se desempeñó por primera vez en Italia desde 70 años y por primera vez habló de personas de discapacidad, de inclusión. Lo hicimos en Assisi. No todos lo saben, pero es una cosa extraordinaria a nivel mundial, porque cuando nosotros hablamos de cambio de perspectiva, no nos limitamos a decir que lo tenemos que hacer aquí, pero en todo el mundo. El video está listo para proyectarse. Hemos querido hacerlo en una ciudad espiritual, evocadora, compleja, incluso como es Assisi, porque aquí, bueno, en la plaza se ven las imágenes de los stands. Hemos querido hacer toda la calle con esos stands sobre las asociaciones. Aquí se ven las imágenes de 7 ministros del G7 y 4 invitados especiales que han venido en persona, todos los ministros que querían participar. Y luego de la plaza en la que estaban más de 6.000 personas, hemos ido a un castillo de Zafferano, donde hemos sacado una foto, porque el mundo, y eso es muy importante, porque el mundo que se ocupa de los demás es un mundo que quiere hacer ver las competencias y las capacidades de cada persona. Aquí veis a unos chicos con una discapacidad muy importante. Han realizado unos bolis de calidad muy alta, sin dejar nada al azar. Los fular han sido donados incluso sobre sedas muy preciadas, pero han sido pintados por chicos autistas. Y eso es importante para testimoniar que debemos ser concretos y demostrar no solo con las palabras, sino también con los gestos todo lo que estamos haciendo. Pero todo esto es solo una mínima parte. En esta sala hay muchas personas que trabajan en este contexto social. Son realidades muy grandes y muy numerosas las que se encuentran en Italia. Los que, por ejemplo, cocinaron para los ministros y más de 350 personas en una cena de gala eran exponentes de estas asociaciones con estos chicos y personas con discapacidad, porque hemos querido darle valor a esto también. La acogida, las comidas, la preparación de la pausa café. Se ven los chicos que pasan, que han atendido la mesa, que han preparado la comida, han tocado incluso, porque en el escenario de Assisi han subido todos los ministros y un equipo de 90 personas, incluso personas con discapacidad, han tocado los himnos nacionales de los países de los ministros. Y esto nos demuestra que si se quiere podemos hacerlo todo y todos juntos. Hay unos principios sobre los que yo estoy convencida de que puedan realizarse solo si trabajamos juntos: el derecho de todos a la ciudadanía plena, el derecho a la accesibilidad universal, que no solo es física, y por supuesto la promoción del proyecto de vida, que para mí es el reto más grande, incluso para otras familias y personas. Superar la fragmentación entre las intervenciones sociales y asistenciales. Gracias.
Ministro, già che la... Ministro, le pregunto una cosa más. Vuelvo a menudo al tema de las personas con discapacidad. Existe una retórica de carácter asistencialista en muchas intervenciones públicas. Por ejemplo, usted en esos días incluso nos ha contado el haber superado esta idea. ¿Nos puede decir dos palabras más sobre en lo que consiste este cambio que usted propone? Bueno, creo que está en la base de todo, porque todos estamos en esta base y tenemos las mismas oportunidades. No debemos seguir pensando que existen personas solo que se tienen que curar bajo una perspectiva sanitaria, pero todos nosotros tenemos necesidades. Necesitamos, por ejemplo, una dimensión de recreo, de trabajo social, de relaciones, de afecto. Todos necesitamos todo. Y debemos empezar a creer en el valor de cada persona, y como institución, como mundo privado y como ciudadanos individuales tenemos que empezar a hacerlo bajo una perspectiva distinta, que no es solo la mía, sino estar juntos en esta comunidad y empezar a ofrecer oportunidades a las personas para que emerja ese valor. Y yo creo de forma muy profunda en esto, a pesar de las dificultades en llevar adelante a esta reforma. Y como estaba comentando ayer, incluso con los padres de Sami, estos temas están en la segunda, tercera, página 30. No, los periódicos, los telediarios no hablan de esto, y yo me enfado mucho porque a veces es una provocación, porque yo no tengo el derecho de encender la televisión y ver, por ejemplo, un proyecto muy bonito que vi cuando fui a Ravenna, o otro proyecto que une a los jóvenes y le da oportunidad de trabajo y que le da respuestas a millones y millones de personas que en Italia necesitan ser entendidas y necesitan a alguien que invierta en esto. Creo que se puede hacer más y más. Gracias. Vorrei dare la parola a Laura Amerigo Basso. Ahora que quiero dirigirme a Laura y Amerigo Basso, son los padres de Sami Basso, quienes incluso tienen un video. Sami Basso murió el año pasado, en el octubre del año pasado. Tenía una enfermedad muy rara que se llama progeria, de la que nos van a hablar los padres. Ha vivido una vida breve, pero muy llena de vida, de vitalidad. Muchos de nosotros, de ustedes, lo conocen. Él fue una persona pública. Ha llevado la belleza de su experiencia, de su personalidad, pero bueno, luego dejo a ustedes que hablen de esto. Yo pienso, como decíamos antes, contándonos algunas cosas antes del encuentro, yo creo que su recorrido fue lleno de dificultades, pero estas dificultades vamos a hablar de estas luego. Ahora les pido que nos cuenten a través su historia sobre lo bonito, sobre lo bello que Sami llevó a vuestra vida, y que gracias a su personalidad, a vosotros, a sus amigos, a su historia,
me gustaría que compartiéramos con todos su vida llena de amigos y esto ha tocado la vida, ha emocionado la vida de muchos. Empezamos antes con el vídeo. Necesito encontrar una solución para curar la progeria. La progeria es algo que no sucede. Está escrita en el ADN. Hace 2 años me fue diagnosticada una enfermedad genética, la progeria, que es una enfermedad que no solo produce síntomas, sino que también limita físicamente. Siempre me gusta pensar que ya no nos conocemos profundamente a nosotros mismos y muchas veces no conocemos bien ni siquiera a quien está alrededor nuestra. El amor es uno de los sentimientos más auténticos. No sé si la palabra feliz sea la palabra adecuada, pero que mi vida es digna de ser vivida, esto sí. Las cosas más importantes que hacemos, más allá de la investigación y recoger fondos, es precisamente el guiar a las familias. Solos no podemos llegar, porque todos tenemos límites, pero todos juntos estos límites se superan y se puede llegar hasta la meta. Mi sueño es poder decir, sí, vuestro hijo, vuestra hija tiene la progeria, pero nosotros sabemos curarlo y crecerá como una persona perfectamente sana. Vi lascio la parola. Os doy la palabra. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Nos da mucho placer estar aquí. Es un placer estar aquí. Es difícil hablar después del vídeo, también porque te sugiere muchas emociones. ¿Qué era Sammy?
Sami amaba la vida suya y también la de los demás. Llevaba alegría, ganas de vivir, ganas de luchar por su vida, pero también por la de los demás, especialmente por la de los demás. Él siempre ha hecho de todo, no por él, sino por los demás. Siempre lo ha dicho. Y él era feliz. Lo hacía con el corazón a flor de piel. Tenía muchas ganas de ayudar a los demás, que era algo inmenso. Para nosotros, para mí, ha sido el regalo más grande que he recibido en mi vida. Sami y su enfermedad. Porque la enfermedad, junto con Sami, me ha hecho entender la importancia de estar en este mundo y la importancia de lo que nosotros hacemos aquí. Ha hecho que entender el sentido verdadero de la vida, gozar de todo, de las cosas pequeñas, de las cosas grandes, de la alegría de ver a las demás personas, verlas vivir. En el vídeo se ha visto una pequeña parte de lo que era Sami. Era un volcán. Hacía de todo. Con sus amigos ha hecho cosas verdaderamente increíbles, que volviéndolas a ver, incluso su fisioterapeuta, cuando la ha visto, se llevó las manos a la cabeza. Dijo, oh Dios mío, si lo hubiera sabido antes le habría parado, porque verle correr, efectivamente correr por esa escalinata, por esa escalera, y verle correr en esa plaza, con los problemas que tenía él en las piernas, a mí me ha puesto la piel de gallina. Él se divertía un montón, pero mientras mandaba mensajes de lo que se puede hacer, no solos, pero sí junto a los demás. Él nunca ha hecho nada solo. Lo ha hecho junto con sus amigos, a grupos, porque él decía, una meta conseguida solo es bonito, pero junto con los demás es algo inmenso. Una meta vivida y llevada a término con los demás es algo increíble, maravillosa. Cuéntenos cuándo ha corrido el maratón, que es un ejemplo de esto. Sí, claro, prácticamente ha habido un momento en el que sus amigos, él tenía muchísimos amigos, una infinidad de amigos, y en un momento determinado le preguntaron, pero Sami, ¿tú qué querrías hacer que no puedes hacer? Y él le dijo, no sé, yo no puedo correr. Ahí lo que habéis visto en el vídeo ha sido una cosa excepcional. No puedo ni siquiera caminar durante mucho tiempo. Podía caminar durante 100 metros o así. Luego después necesitaba la silla de ruedas. Caminar, correr. Ah, pues entonces vamos a correr la maratón. Entonces con una silla de ruedas particular han hecho que corriera la maratón. Un maratón. Muchas medio maratón. Y con sus amigos corría 42, 100 kilómetros, 195 metros, con un gran grupo de amigos, porque se tenían que ir cambiando para empujar la silla de ruedas, y haciendo estos maratones daban difusión a la progeria, a la fundación y cómo se podía ayudar y todo. Amigos que nunca habían corrido se han entrenado y todavía hoy corren maratones. Han seguido adelante porque decían, nosotros vamos a llevar adelante el proyecto de Sami porque es nuestro proyecto de todos nosotros y todos nosotros queremos llegar a la cura, a la cura. Y por tanto todos ellos hacían que Sami pudiera hacer todo esto.
Amerigo, se vuoi... Amerigo, si quieres añadir algo. Difícil añadir algo, pero de todos modos, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y añadiría que Sami tenía muchísimos proyectos, no solo el del maratón, tenía muchísimos proyectos con sus amigos. Ha sido uno de los promotores por las leyes sobre los desfibriladores, que se aprobó hace un par de años. Y también se activó mucho por la cardio, porque todos los pacientes de progeria tienen grandes problemas de corazón. Por tanto, tenían muchísimos proyectos de investigación y sobre cosas que pueden hacer las personas. Y por tanto, era una persona a 360 grados. Gracias. Volevo chiedere al ministro. Quería preguntarle al ministro, lo que estamos escuchando, luego volveremos evidentemente, pero lo que estamos escuchando de Laura y Amerigo, el testimonio de Sami, y también lo que hemos escuchado más en general en estos días, pienso sobre todo, entre otras muchas cosas, sobre todo una de las exposiciones que ha habido y que todavía está, porque no ha acabado el meeting, por lo tanto, mensaje promocional, id a ver la exposición, un tesoro en vasos de barro, que es preciosa y habla también de la discapacidad. Habla a cada uno de nosotros. Esto es la verdad más profunda. Yo creo que todo esto son testimonios de una cierta concepción que tienen en el centro a la persona en su dignidad irreductible. Creo que esto emerge de la historia estamos viendo, escuchando en este palco, como otras historias como que la ministro puede encontrar todos los días. Entiendo que es un gran esfuerzo y un recorrido lleno de incógnitas. ¿Cómo se pueden imaginar políticas que verdaderamente pongan en el centro a la persona en su irreductible dignidad? Porque, como sabemos, y aquí añado un pequeño elemento, se ha dicho, cuando se dice la palabra discapacidad, cada familia dice, no, este es un caso específico, esta es una necesidad específica, esta exigencia. Entiendo que desde el punto de vista de quien se tiene que imaginar políticas públicas, esto es un gran desafío. Es la centralidad de la persona lo que nos interesa aquí proponer como tema. Claro, primero, lo decía Semivaso, lo digo yo y lo decimos muchos, la vida de la persona es digna vivirla. Y no hablamos de oportunidades de invertir sobre las personas pensando solamente en una categoría de personas o a las personas con discapacidad que tienen más capacidades o habilidades. No, hablamos de la vida de cada persona que tiene necesidad también de esas relaciones, de esas cercanías, de esa humanidad, muchas veces también en las situaciones más complejas. No estamos hablando solamente de una discapacidad física únicamente o cognitiva, o crónico-degenerativa, de una enfermedad rara. Estamos hablando de todo. Incluso en el momento más complejo y difícil, cada persona tiene necesidad de sentir cerca a alguien. Y esto es lo especial que quiere decir la vida. Cuando tú, en la cercanía, en la humanidad de una sonrisa, de una caricia, puedes encontrar confort. Incluso en las situaciones más complejas de dependencia vital. Esto es algo que no puede ser negado y no se le puede quitar a nadie. Tenemos que hacer más dentro de los hospitales, dentro de las casas, en las habitaciones de hospital, en los servicios. Hay que hacer más para superar esta idea que es un poco vieja, porque nace de los servicios hace 40, 50 años en el sistema de bienestar. La idea ya existía, las personas ya eran diferentes.
tenían necesidades diferentes. Quizá hoy podemos decir que la mirada, la perspectiva, el enfoque va más allá, en la dirección de juntar el aspecto de cuidado de la persona desde el punto de vista sanitario, sociosanitario, asistencial, pero también la dimensión relacional de la que hablábamos antes, que no es que alguien lo desarrolla solamente yendo a hacer deporte o actividades lúdico-recreativas. También esto, porque hay quien necesita esto y otras personas que necesitan tener cerca a alguien. Lo que quiero decir es que tenemos que poner a la persona en el centro y hay que interpretar esta esencia de la vida en la pregunta que nos lleva al plano político, a las políticas sociales, sociosanitarias. Creo que se puede hacer muchísimo. El punto es tener la fuerza, las ganas y la determinación de ir hacia adelante para llevar esta visión, porque no todo el mundo piensa así. Hay muchos que se sienten solos, no solo las personas que tienen una enfermedad degenerativa rara. Cada uno de nosotros tiene un momento difícil en la vida. Pero si existe la motivación, la pasión que ha hecho correr a Semi y que hace correr a muchas personas distintas, que también ayudan a estar mejor, esa determinación tiene que hacernos creer que podemos hacer más, invertir más sobre este tipo de actividades y acciones que no son solo la parte asistencial y sanitaria, sino que también es acoger a una persona que tengo delante. En la reforma sobre la discapacidad partimos de esto. Somos muy conscientes de que se necesita difundir esta forma de actuar en muchos niveles institucionales, en muchos otros campos de nuestro mundo, pero hay cosas que cambian y esto me da fuerzas, porque si hoy estamos aquí hablando de esto, estamos hablando de un cambio cultural verdadero y por tanto tenemos en curso una reflexión y tenemos mucho camino que hacer, pero lo hemos empezado y por tanto lo importante es no rendirse. Como yo tengo mucho que ver con la parte un poco escondida de nuestro país, que para mí es la mejor, la más preciosa, la más importante y también la más determinada, estoy convencida de que este camino se puede recorrer también haciendo políticas que en las cosas concretas cada uno puede llevar hacia adelante. Gracias. Avevo annunciato che avrei. Ahora les quiero preguntar, le quiero pedir que nos cuenten de las dificultades, cómo empezó, cuál fue el momento del diagnóstico, cómo descubristeis esta enfermedad tan rara. Me gustaría que nos contaseis este aspecto. Y otra cosa, Sami, lo digo porque no lo sabe, dedicó toda su vida a los estudios, se licenció 2 veces a estudiar su enfermedad y estaba sabía muy bien toda esta cuestión de la enfermedad, pero ¿cuál fue su relación con la enfermedad? Gracias. Es mucho. Bueno, hemos descubierto la enfermedad de Sami cuando él tenía 2 años y 1 mes, más o menos. Los primeros 2 años lo habíamos pasados recorriendo muchas veces la carretera entre nuestra casa y el hospital de Padua, porque había muchas cosas que no estaban bien, pero nadie lograba entender lo que pasaba. Nos decían que necesitábamos tiempo, que cada uno es diferente. Luego hemos visto una fisionomía particular y hemos decidido hacer una visita genética
siempre fuimos a Padua, pero nadie nos había dicho que con esta visita pudiera aparecer algo, pero y en esta consulta tuvimos el diagnóstico de SAMI. Fuimos allí de forma contenta porque pensábamos que nos iban a decir las mismas cosas, luego volvemos a casa y seguimos con nuestra vida, pero no fue así al final de esta consulta y se habrá de hace 27 años al principio. Desde 27 años cambió todo. Una visita morfológica, una consulta morfológica, tomando las medidas y algo así. Pero allí nos dijeron, lo sentimos, vuestro hijo tiene progeria. Y han empezado a explicarnos todo. Progeria significa envejecimiento precoz. Nos dijeron lo que podía ser la vida de Sami, nuestra vida con Sami, que le pasaría, cuáles eran las problemáticas de la progeria, de lo que se sabía hace 27 años, porque se sabía muy poco. Y al final nos dijeron la vida media de vuestro hijo es de 13 años y medio. Lo sentimos, no existen fármacos, no existen medicinas, no vacunas. Los primeros controles empezarán cuando tendrá 6 años con el corazón y ya está. Volvimos a casa. Para nosotros no pasó nada más, es decir, que volvemos a casa con este peso en el corazón. En aquel momento es como si me trafigieran el corazón. Es como cuando alguien me dijo, se me cayó el mundo encima, y a mí me parecía que me pasara lo mismo. Yo miraba a Sami y pensaba, no pueden estar a hablar de él porque es imposible, él está bien, pero cuando luego hemos vuelto a casa, hemos pensado, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no nos dijeron nada, no nos dijeron qué hacer. Para nosotros el primer periodo fue un infierno. Los primeros 10 días hemos puesto a Sami bajo una tensión muy fuerte porque teníamos miedo de que le pasara algo. Sami, luego muy inteligente, muy furbo, nos hizo entender que nos estábamos equivocando. Américo y yo una noche lo hemos hablado y hemos dicho, bien, cambiámoslo todo. Dejemos que Sami viva. De aquel momento empezó nuestra nueva vida y la vida nueva de Sami. Y hemos pensado que él tiene que hacer una vida plena, normal y como todos. ¿Qué pasó en aquel momento? ¿En aquel momento pasó algo o simplemente pasó? Bueno, hemos entendido que no estábamos haciendo vivir a Sami porque teníamos miedo de todo, pero al mismo tiempo le estábamos negando todo porque no teníamos noticias sobre la enfermedad, ni los médicos lo sabían, porque era una enfermedad tan rara que no lo sabían, pero nosotros nos sentíamos como vacíos porque ¿qué íbamos a hacer con él y con esta enfermedad? Y luego hemos dicho, bueno, no, él tiene que vivir, él tiene que hacer todas las experiencias que hacen sus amigos. Y hemos dicho sí. Yo decidí quedarme en casa con Sami. Él iba a trabajar y desde aquel momento empezó nuestra nueva vida porque Sami tendría que vivir. No, lo principal para nosotros era no dejarle perder a Sami ni una oportunidad. Siempre le dijimos, si tú
puedes, si tú lo quieres, hazlo, porque nosotros estamos allí. Si no puedes, no pasa nada, lo vuelves a intentarlo, pero hazlo todo. Y esto pienso que fue lo que nos dio la fuerza. Amerigo, ¿quieres añadir algo más? Sí, solo quería decirle que cuando hemos puesto a Sami bajo una tensión muy grande, él entendió que algo cambió y empezó a tener por ejemplo, a no tener normas, a tener unas pretensiones y esto nos hizo reflexionar por qué debe crecer sin un objetivo en la vida. Y esto es lo que nos hizo cambiar idea y empujarnos a decir, bueno, vamos a hacerlo vivir, crecer y vivir. Porque era incluso vivir nosotros, nuestra no era una vida, era como un aislarnos de todos los demás, porque cuando le das mucha atención a una persona, tú vives mucho y estrictamente con él. ¿Qué relación tuvo él con su enfermedad? Él habló de esto públicamente, lo contó en todos lados. Y vosotros, por supuesto, que habéis visto cosas que, como sus padres, habéis visto solo vosotros. Él, él estaba bien, nunca supo tener una enfermedad porque él creció sabiendo que tenía una enfermedad, porque nosotros se lo explicábamos qué tenía y lo que podía suceder. Él siempre creció sabiéndolo y esto le dio mucha serenidad conciencia. Gracias. Ho una domanda per entrambi che Una pregunta para ambos. Empiezo con el ministro. Cuando se habla de estos temas, por ejemplo, hay un aspecto que se puede ver incluso a través de vuestras contribuciones, que cuando se habla de talento, de valorar el potencial de cada uno, es algo muy bonito, por supuesto. Y es un tema sobre el que la política y la sociedad trabajan, pero hay personas con discapacidad y decir personas con discapacidad puede decir muchas cosas. Están en situaciones muy graves, algunas de ellas. Me afectó mucho mirando la exposición Un tesoro en vasos de barro. Hay un momento cuando pensamos en el valor de una persona. Este valor no es lo que una persona puede hacer, y esto no significa que alguien no quiera o no intente todo lo que pueda, pero al mismo tiempo es como si el valor intrínseco o no es una encrucijada de la que no es simple hablar, porque porque al mismo tiempo se tiene que considerar la belleza de una vida vivida como la de Sami, haciéndolo todo, yendo más allá de los límites, y por otro lado condiciones que de forma diferente la potencialidad no se ve de inmediato, no es inmediata.
no se puede, no, y eso no significa que no exista, sino que no se ve de inmediato o no se puede medir. Quiero preguntar a ambos, que quiero preguntar, pedirle a ambos una palabra sobre esto porque creo que es importante pensar, por ejemplo, en algunos casos que son distintos de lo que hemos visto. Sí, la importancia de la vida en la persona que hace extraordinaria la vida, así tal como es, y la persona es extraordinaria porque es vida. Esta es una relación imprescindible. Y luego otra cosa muy importante, como decía antes, en los momentos difíciles lo sufren todos y como decía muy bien Laura, la mamá de Sami, cuando alguien está cerca de nosotros, todo cambia porque nos sentimos menos solos. Y esto es fundamental, no podemos pensar el individuo y la persona como solos, debemos pensarla en un contexto junto con lo demás. Esto es fundamental. Y luego, por supuesto, existen muchas personas que tienen, según la Convención ONU de los Derechos Humanos sobre la Discapacidad, tienen características distintas, es decir, la discapacidad no es una etiqueta que no llevamos, no está dentro de nosotros, está determinado por el ambiente, si hay alguien cerca de ti que te ayuda o, por ejemplo, unos fármacos, tus pasiones, tus actividades, esto lo cambia todo. Porque, por ejemplo, Sami solo no habría podido salir de la campana de cristal, pero si alguien está dispuesto a ayudarte, a darte una ocasión, todo cambia. Y estas potencialidades y capacidades emergen. Luego, claro que podemos tener adelante, bueno, situaciones complejas, pero el mundo ha cambiado. Existen patologías muy graves por las que hay personas que no pueden subirse de la cama o tienen exigencias distintas, pero la presencia humana no cambia para nadie. La cercanía y la presencia humana, alguien la necesita de cualquier forma y cualquier enfermedad tenga. Esto no puede cambiar. Luego hay situaciones en las que se ve que el mundo ha cambiado porque, por ejemplo, las personas con discapacidad una vez no salían de su casa, de su campana de cristal, que no era una campana de cristal, era otra forma de interpretar la persona. Hoy existen personas con discapacidades muy graves que tienen, por ejemplo, el PEG, un respirador, con unas terapias muy importantes que viajan, se mueven, se van de vacaciones y quieren empezar por sus deseos, y esto también como lo dice la Convención ONU, porque es una ley en nuestro país desde hace 16 años, pero alguien piensa que solo es un librecito, es una ley en realidad, es un documento de 2009 en nuestro país, en Italia, al que nos referimos porque todos los principios que están en la Convención ONU deberían implementarse incluso con más velocidad. Y en el documento final del G7 han salido 8 compromisos compartidos a nivel mundial sobre la vida independiente, sobre muchos aspectos que se refieren a la persona, incluso más innovadores, porque hoy estamos frente a un mundo que ha cambiado con las investigaciones, la tecnología, la importancia de las investigaciones. Yo veo a la asociación Uniamo, Juntámonos, de las enfermedades raras. Me impactó mucho cuánto es importante para las familias saber lo que tiene su hijo.
ellos necesitan tener un diagnóstico y luego se han enfrentado de forma distinta a las enfermedades porque dicen, bueno, ahora sé lo que mi hijo tiene y vivimos esta vida como podemos, vamos a ofrecerle todo lo posible. Y luego, bueno, lo digo yo, hay mucho que hacer todavía en ofrecer a todas las personas servicios bajo una perspectiva nacional, regional, local, sociosanitaria. Lo que queremos hacer con las reformas sobre la discapacidad es superar estas cosas según la que se piensa que si tú tienes una enfermedad solo necesitas tratamientos y fármacos, pero no es posible. Tú eres una persona y necesitas todo. Sabemos que hay dificultades, que con el tema de la integración sociosanitaria, del que se habla desde hace mucho, esto no se ha alcanzado aún. Pero yo quiero decirlo porque yo quiero que juntos vamos a cambiar incluso esta mentalidad de quien trabaja en los servicios y que cuando se encuentra delante de una persona o delante de una persona o de una familia no pare. A veces hay personas que reciben los diagnósticos y están solas, incluso personas ancianas que tienen Alzheimer, el Parkinson u otras enfermedades. Esto no puede ser. Podemos hacer algo más. Gracias. Vuelvo a proponer la pregunta. Me uno al principio cuando hablabas de los talentos. Entonces nosotros como familia y Sami, con Sami como ferviente creyente, decía que el Señor a cada uno le da sus talentos y es responsabilidad de cada uno sacarles y darles valor. Un poco distinto es cuando una persona tiene discapacidad, porque se necesitan a personas alrededor para hacer emerger estos talentos, pero todos los tenemos para sacar estos talentos y ponerlos en práctica. Y esto es precioso. Nosotros hemos hecho nuestra parte. Muchas veces nos dicen, muy bien, sois muy buenos. Yo digo, no, yo sencillamente he sido madre. Y he hecho lo que sentía justo que era lo que había que hacer. No sé si era adecuado o equivocado. Hemos hecho un camino juntos, pero creo hemos hecho lo que creíamos que había que hacer. Y muchas veces nos hemos dado con la cabeza contra el muro, porque no siempre ha sido fácil, pero hemos crecido. Yo agradeceré siempre a Sami porque ha crecido Sami, pero junto con él he crecido yo. Yo junto con él he hecho un recorrido de vida precioso. No sería la que soy ahora mismo si no hubiera tenido a Sami junto con su enfermedad. Cosas que mejorar, evidentemente, siempre va a haber. Muchísimas. Porque como decía Sami, no se puede decir discapacidad y hacer un contenedor con todas las discapacidades, porque esto sería un gran error. Muchas veces se le pedía a Sami que hablara de discapacidad. Y él decía, yo puedo hablar, pero puedo hablar de mi discapacidad. Tengo esta experiencia en mi piel, pero no la puedo poner a la par de muchas otras, porque son completamente distintas. Incluso yo con progeria soy distinto que otro con progeria, porque hay otro enfermo de progeria que tiene otra personalidad, otra forma de vivir la vida, etcétera, y somos en esto muy distintos. Y esto yo creo que es la parte más difícil, precisamente porque se vuelve muy variado, pero juntos podemos hacer mucho. Nosotros con nuestra asociación estamos haciendo muchísimo. Estamos ayudando no solamente los pocos casos que hay en Italia, sino también todos los que hay en Europa y en colaboración con los equipos americanos.
Nos hemos vuelto una asociación única, casi, porque hay muy pocos casos. Pero estamos juntos haciendo la diferencia, marcando la diferencia. Sami ha hecho mucho, como decía Amerigo. Él ha querido estudiar para hacerse biólogo y estudiar y curar su enfermedad. Ha marcado la diferencia en el equipo de Boston que está haciendo investigación sobre ello. Él estaba trabajando sobre esto. Él era importantísimo en este equipo porque era el único paciente con progeria que se volvió biólogo molecular y llevó su experiencia de investigación, de investigador de paciente y de conexión con asociaciones, familias. Era una persona tan variada que marcaba la diferencia. Y por tanto, vuelvo a conectar con lo que decíamos antes. Dejemos que emerja, hagamos para que emerja el talento de cada uno. Esto es lo importante. Muchas gracias. Ci avviamo purtroppo. Por desgracia, vamos hacia el fin del diálogo porque habría muchísimas cosas por decir y belleza por experimentar para todos, pero quería preguntar también a Laura y Amerigo, pero también al ministro si quiere intervenir sobre esto. Sami ha sido un gran testigo de la fe, nos lo contaba ahora Laura. Muchos me han dicho, pero vosotros también me lo habéis confirmado hablando antes, muchos habían conocido superficialmente su figura, le habían escuchado, también era una figura pública, pero han conocido mejor, han encontrado a Sami en su historia después de su muerte, cuando fue publicada una carta que escribió varios años antes de su muerte, pero que los periódicos llamaron su testamento espiritual porque se publicó años después. Hay que leerlo entera de forma completa, pero yo os pido leer unos fragmentos y comentar lo que consideréis. Hay 2 frases breves. No sé por qué y cómo me iré de este mundo. Seguramente muchos dirán que he perdido mi batalla contra la enfermedad. No escuchéis. Nunca ha habido una batalla que combatir, solo una vida que abrazar como era, con sus dificultades, pero siempre espléndida. No había ni premio ni condena, simplemente un don que me dio Dios. Luego otro fragmento. No os canséis nunca de llevar la cruz que Dios ha asignado a cada uno y dejad que los demás os ayuden a llevarla, como Jesús fue ayudado por José de Arimatea. Aceptad de buen grado su voluntad, pues es nuestro deber, pero no seáis pasivos y dejad que se oiga bien fuerte vuestra voz y vuestra voluntad como hizo Jacob, que fue llamado Israel, aquel que lucha con Dios. Sé que es imposible, pero os pediría un comentario sobre esto. ¿Qué os ha pasado por la cabeza y por el corazón cuando habéis escuchado estas palabras? No sabíamos de esta carta porque la custodiaba su fisioterapeuta y amigo de toda la vida. Había escrito 14 cartas en 2017, final de 2017, después de una consulta en Boston por una terapia que estaba haciendo, y le habían avisado de la gravedad de su situación y había que decidir qué hacer con ello. Pero en ese momento tampoco había mucho que hacer.
escribió estas cartas solamente en el caso de que sucediese la muerte y quería decirle algo a las personas a las que todavía tenía algo que decir. Estaban los investigadores, diferentes grupos, sus amigos, su fisioterapeuta, los que le habían acompañado a lo largo de su vida y que con él habían hecho un recorrido de crecimiento. Una de estas cartas es esta carta que había expresado el deseo de que fuese leída durante su funeral, pero solo para decir algo a las personas presentes en su funeral. Se ha hecho algo viral, la hemos leído 2 días después de que muriera. 2 amigos sacerdotes que teníamos en casa dijeron, se la mandamos al obispo para que allá había decidido que habría oficiado la ceremonia, se la mandamos al obispo y el obispo que leyó la carta nos ha pedido permiso para leerla como la homilía en el funeral de Sami. Porque dijo, yo no la toco, porque es perfecta y me he sentido grande solo leyéndola. Nosotros no sabíamos nada y nos ha planchado, porque nosotros ya sabíamos de la grandeza, de cómo era Sami, de la profundidad en la que él vivía todos los aspectos de su vida, también el aspecto religioso. Pero no nos esperábamos algo de este nivel, de esta profundidad. Para nosotros ha sido importantísimo y nos ha ayudado muchísimo. Estábamos desesperados, aunque sabíamos que antes o después tenía que suceder, pero nunca se está listo. También porque él murió, había salido ese sábado por la mañana para la boda de unos amigos y murió durante la fiesta. A mí me ha faltado ese momento. Yo que siempre le acompañé durante su vida en todos los recorridos de todo, consultas, exámenes. Yo me había imaginado que en ese momento tenía que estar, pero él ha decidido que no habría estado. Quizá para evitarme ese sufrimiento. Pero esa carta nos ha dado mucha serenidad y mucho amor. Gracias. Sami era un hombre muy creyente y también un gran investigador. Su fe le ha acompañado a lo largo de su recorrido de vida. Él siempre ha vivido la fe y la ciencia en 2 carriles distintos. Uno no podía existir sin el otro. Sobre estos 2 carriles siempre ha caminado, haciendo de su vida una experiencia de fe profunda. Gracias. Ministro, non so se vuole aggiungere. Ministro, no sé si quiere añadir algo. Diría que se necesitan personas así. Gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. Lo digo personalmente, para mí, gracias. Creo que solo tenemos que deberíamos creer en la fe, pero también creer en las personas. Gracias. Io ringrazio tutti. Agradezco a todos vosotros que habéis estado aquí, a los ponentes por su testimonio, por su trabajo apasionado. Me gusta subrayar entre todas las cosas que decíamos de formas distintas, de la necesidad de la presencia humana en cualquier condición. Lo encuentro interesante, muy profundo, porque nos lleva a una gran verdad de una persona que en el fondo es relación, es la relación. Dentro de lo profundo de una persona hay una relación y no solamente soledad.
Y esto creo que es un hilo conductor de todas estas historias y que acumulan dos perspectivas distintas que se encuentran en este palco. Os agradezco por esto y por también la disponibilidad a dialogar y también contar cosas que a lo mejor muchas veces no serían fácil contar. Os lo agradezco sinceramente. Y visto que el meeting está acabando, os digo que una de las palabras más recurrentes de este palco es don, y esto tiene mucho que ver con la donación que permite sostener el meeting, donde lugares de diálogo como este son posibles y no hay muchos, donde se pueda ver y vivir una generosidad nuestra y vuestra. Y viendo que va a cerrar la feria esta tarde, considerad pasar a uno de estos muchos puntos Dona Ahora para hacer una donación. Sabed que la Fundación Meeting es del tercer sector y por tanto tendréis beneficios fiscales, y después de ver este encuentro podéis ver para qué estáis donando para encuentros como este. Muchas gracias. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si che batte. approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita esiste anche grazie a te.